Estimados alumnos, el día de hoy vamos a iniciar el curso de razonamiento verbal con nuestro tema 1 titulado Las relaciones semánticas. Este tema es muy importante porque nos va a permitir más adelante comprender mejor los capítulos que vendrán a continuación. Muy bien, entonces, sin más preámbulo, vamos a ingresar, a explicar en qué consiste este tema. Diremos, en primer lugar, que para poder comprender este rótulo, tenemos que recordar qué significa el término semántica. Y para ello vamos a recurrir a lo que nos responde el diccionario de la Real Academia Española. La semántica es aquella disciplina que se encarga del estudio del significado de las palabras. Uno de los temas que esta disciplina trata es el de las relaciones semánticas, es decir, las distintas formas en las que las palabras se pueden vincular por el significado. Ahora vamos a leer literalmente la definición del término semántica. Dice así: es la relación que existe entre dos elementos con significado. Aquí, en esta definición, hay que tener mucho cuidado cuando leemos la palabra elementos, porque como ustedes habrán podido inferir, con ello estamos aludiendo palabras. Entiéndase como sinónimo de elementos, palabras. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, continuamos con la lectura de la definición. Cada una de estas relaciones semánticas hace referencia al significado, a la pronunciación y a la escritura, como lo vas a ver a continuación. Profesor, entonces, quiere decir que cuando nosotros empecemos a hablar sobre las distintas relaciones semánticas que hay, algunas de ellas están relacionadas con el significado, otros con la pronunciación y la escritura. Así es, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué relaciones semánticas guardan relación con el significado? La sinonimia, la antonimia, la homonimia, la polisemia, la hiperonimia, la hiponimia, la holonimia y la meronimia. Todas ellas se relacionan única y exclusivamente con el significado. ¿Y qué tipo de relaciones semánticas guardan relación con la pronunciación y la escritura? ¿No? Son fundamentalmente tres: ¿no? La paronimia y la homonimia. La homonimia se divide en dos clases de palabras. ¿Cuáles son? ¿No? Las homófonas y las homógrafas. Estas tres, entonces, clasificaciones, repito, la paronimia, la homofonía y la homografía se relacionan con la escritura y pronunciación fundamentalmente. Clases de relaciones semánticas. Número 1. Sinonimia. Dice su definición lo siguiente: dos o más palabras con el mismo significado. Aquí debo aclarar rápidamente que en nuestro diccionario palabras con igual significado no hay, ¿no? En realidad debería decirse que las palabras sinónimas se caracterizan porque tienen definiciones parecidas. Sin embargo, para no ir en contra, ¿no?, de lo que otros teóricos nos han enseñado previamente,
nosotros seguimos manteniendo esa definición tradicional. Muy bien, a continuación observemos los ejemplos. Docente y profesor. Docente y profesor. El primero es más general que el segundo. ¿Por qué, profesor? Porque docente se llama a la persona que enseña. Y profesor, ¿no? La palabra profesor, si bien es cierto que también alude la acción de enseñar, la diferencia con el término anterior radica en que el profesor lo que enseña, ¿no?, tiene que ver con una determinada especialización. Por eso, como ustedes podrán apreciar en este ciclo que están desarrollando, ¿no?, en la pre del instituto, ¿no?, se van a dar cuenta de que a todos los docentes en realidad se les llama profesores. ¿Por qué? Porque cada uno se especializa en una ciencia, materia o asignatura. En el caso mío, razonamiento verbal. En el caso de otros docentes, ¿no?, ya ustedes, como seguramente deben haberlos escuchado, se especializan, ¿no?, en diferentes asignaturas. Número 2. Antonimia. ¿Qué dice su definición? Dos o más palabras con el significado opuesto. Entonces, como se darán cuenta, la antonimia es lo inverso de la sinonimia. Mientras en la sinonimia tenemos que buscar palabras con significados iguales o parecidos, en la antonimia lo que tenemos que hacer es buscar palabras que por su significado se opongan o por lo menos se contradigan. Para entender mejor, observemos el ejemplo. Flaco. Flaco, como ustedes saben, se llama a la persona que tiene pocas carnes. Si nos preguntamos qué se le opone a un flaco, el término más adecuado sería gordo, ¿no? ¿Y qué significa gordo? Gordo significa abundante en carnes. Quiere decir entonces que entre flaco y gordo podemos observar una relación de antonimia absoluta. ¿Y por qué se les denomina antónimos absolutos? Porque sus significados son totalmente opuestos. Pasamos a la tercera relación semántica. Paronimia. Dos o más palabras con pronunciación y escritura parecidas, pero con significados diferentes. Ojo, diferentes. No estamos diciendo opuestos. Algunos educandos confunden el término opuesto con diferentes. Por eso hago la aclaración. Veamos el ejemplo que se propone a continuación. Aprender. La palabra aprender es un verbo, ¿no?, que significa adquirir conocimientos. La siguiente palabra es aprender con H intermedia, ¿no? Si bien es cierto que esta palabra también es un verbo, ¿qué significa? Significa coger, prender a alguien, como podemos observar en la imagen, donde dos policías, ¿no?, se llevan detenido presuntamente a un delincuente, ¿no? Entonces, con la primera palabra podríamos crear, ¿no?, la siguiente oración. María aprende fácilmente la lección. Con la segunda palabra también podemos crear una oración, como por ejemplo la siguiente, ¿no? Los guardias aprendieron luego de una ardua persecución al delincuente. Cuarta relación semántica, homonimia. Dice
su significado. Dos o más palabras que se pronuncian y se escriben de igual forma, pero con significados diferentes. Para entender mejor esta definición, observemos el nuevo ejemplo. Granada. La imagen te está respondiendo a qué nos referimos. Efectivamente, a la granada de fruta o fruto. Ahora observemos la siguiente imagen. Con la misma palabra, seguramente ya ustedes han podido deducir que se trata ahora de granada de proyectil. Entonces, llegamos a la conclusión que cuando dos o más palabras se escriben y se pronuncian igual, pero sus significados son completamente diferentes, a este tipo de relación semántica se le denomina homonimia. Pasamos a la quinta relación semántica. Homofonía. Dice su definición: dos o más palabras con igual pronunciación, parecida escritura, pero con significados diferentes. No confundir entonces con la relación anterior, donde la pronunciación y la escritura era completamente igual. En cambio, en esta nueva, lo único igual es solo la pronunciación. La escritura es parecida, pero los significados siempre serán diferentes. Observemos los ejemplos, ¿no? La primera palabra varón, como ustedes pueden observar, se escribe con V. El segundo con B, ¿no? Ahora, si ustedes comparan la escritura, podemos decir que son solamente parecidas. Sin embargo, cuando las pronunciamos, notamos que es totalmente igual. Ahora, preguntémonos. La palabra varón con V hace referencia a una persona del sexo masculino, mientras que la segunda hace referencia a un título nobiliario. Sexto tipo de relación semántica: polisemia. Debo empezar diciendo que la polisemia es lo inverso de la monosemia, ¿no? Cuando una palabra es monosémica, cuando solamente tiene, ¿no?, un significado único. En consecuencia, cuando será polisémica, ¿no?, según su definición, cuando tiene varios significados relacionados. Para comprender mejor esta definición, observa atentamente el ejemplo. En la imagen de la izquierda nos referimos a la palabra pico de ave. Y en la palabra de la derecha nos referimos a la palabra pico de montaña. Ustedes se preguntarán, ¿no?, ¿tendrán algo en común pico de ave y pico de montaña? ¿Ustedes qué creen? Yo les puedo asegurar que sí. Y esa es la característica de las palabras polisémicas, que siempre vamos a encontrar un rasgo común entre ellas como mínimo. ¿Y cuál es este rasgo común? Que tanto el pico de ave, como lo está señalando el cursor, y el pico de montaña terminan en punta. Ese es el rasgo común. Por eso se dice, ¿no?, que son polisémicas, porque más allá de tener significados diferentes, comparten un rasgo común.
Espero que hayan comprendido. Pasamos a la siguiente clasificación. Hiperonimia. Dice su definición así: una palabra que incluye a otras más específicas. Esta definición me permite deducir que este concepto palabra con que empieza la definición, ¿qué tipo, ¿no?, de significado tiene? General. Es como leer, ¿no?, la definición de esta otra manera: una palabra genérica que incluye a otras más específicas. Si no se comprendió al 100% la definición de hiperonimia, lo vas a captar totalmente con el ejemplo que presentamos a continuación. La palabra de la izquierda dice mueble, la palabra de la derecha sillón. Nos preguntamos, ¿quién será el hiperónimo? Seguramente ya dieron con él. Efectivamente, es la palabra de la izquierda el hiperónimo, ¿no? Y la palabra de la derecha, ¿qué cosa será? La palabra de la derecha es un hipónimo. Repito, mueble es un hiperónimo y sillón es un hipónimo. Te lo expreso de otra manera. La palabra mueble es la palabra de significado general, mientras que la palabra sillón es el de significado específico. Pero recuerda que la definición de hiperonimia dice una palabra que incluye a otras más específicas. Entonces, podemos concluir que la palabra mueble no solamente tiene un hipónimo, sino tiene muchos más, ¿no? Como por ejemplo, también podría ser silla, como por ejemplo también podría ser mesa, escritorio, etc. ¿Correcto? Muy bien. Para terminar con esta séptima relación semántica, debo decir que en la hiperonimia siempre se va a cumplir la relación de género a especie. No se olviden de este detalle: género a especie. Profesor, ¿y por qué no de especie a género? Porque se supone que usted lee de izquierda a derecha, ¿no? No de derecha a izquierda. Entonces recuerden, en la hiperonimia siempre se cumple la relación de género a especie. Octavo tipo de relación semántica: hiponimia. Dice la definición: una palabra incluida en otra más genérica. Sí, sé que ya se dieron cuenta, es lo inverso de la hiperonimia. Tienen toda, ¿no?, la razón. Ejemplo: girasol, flor. Girasol, como todos sabemos, es el nombre de una clase o tipo de flor. Entonces, ¿qué deducimos? Que la palabra girasol, ¿no?, expresa significado específico, mientras que el término flor tiene un significado genérico. Lo que quiere decir que en la hiponimia siempre se va a cumplir el siguiente tipo de relación: especie a género, lo inverso de la hiperonimia. ¿Quedó claro? Estoy seguro que sí. Pasamos a la novena relación semántica: cohiponimia. Dice la definición: dos o más palabras incluidas en otra más genérica, no mencionada. Muy bien. Quiere decir entonces que en la cohiponimia el primer detalle que vamos a observar es que la palabra genérica
nunca se va a mencionar. Es decir, se sobreentiende, nada más. Observemos el ejemplo. Sagitario, Escorpio. Todos sabemos que son signos del zodíaco. ¿No es así? Si la memoria no me traiciona, Sagitario, ¿no?, es el 9º signo del zodiaco, mientras que Escorpio es el 8º. ¿Correcto? Muy bien. Ahora preguntémonos, ¿cuál será esta palabra genérica que incluye a los términos Sagitario y Escorpio? ¿No? Bueno, más que una palabra, es una frase, ¿no? Y lo he mencionado anteriormente, ¿no? ¿Cuál es esta frase? Signos del zodíaco, ¿no? Signos del zodíaco. Esta es la frase genérica que incluye a los vocablos Sagitario y Escorpio. Profesor, ¿y en la cohiponimia qué tipo de relación se va a presentar siempre? A ver, recordemos, en la hiperonimia fue de género-especie. En la hiponimia es de especie a género. En la cohiponimia, ¿cómo será? ¿No? La relación es de cogenéricos, o también podemos decir de especie a especie. ¿Correcto? Muy bien. Pasamos a la penúltima relación semántica. Holonimia. Palabra que designa una unidad o un todo integrado por partes. Aparentemente, la definición, ¿no?, puede parecer que no es, ¿no?, muy explícita, pero con el ejemplo que vamos a observar a continuación, vamos a comprender en su totalidad, ¿no?, dicha definición, ¿no? Muy bien. La palabra de la izquierda dice bicicleta. La palabra de la derecha, pedal. Si ustedes, ¿no?, deducen lo que estas imágenes nos quieren dar a entender, seguramente ya dieron con el tipo de relación que se va a presentar siempre en esta nueva relación semántica denominada holonimia. ¿Y cómo se llama este tipo de relación? Todo aparte. El pedal es una parte de la bicicleta. Entonces, en la holonimia siempre se va a presentar la relación de todo aparte, nunca al revés. Repito, nunca al revés, ¿no? Profesor, ¿y si el orden de las palabras, ¿no?, cambian de lugar? Si cambian de lugar, entonces ya no podemos hablar de holonimia. Tendríamos que hablar de una nueva relación semántica que es la última que vamos a ver a continuación. ¿Y cómo se llama esta? Meronimia. ¿Qué dice la definición? Palabra que designa una parte de una unidad o un todo. Ah, ya, profesor, ¿no? Ya comprendí, ¿no?, con más exactitud lo que usted nos quiere dar a entender. La meronimia es lo inverso de la holonimia. Ejemplo: carátula, libro, ¿no? La carátula, como todos sabemos, es una parte del libro. ¿No es así? La carátula es una parte del libro. ¿Qué cosa es una carátula? Carátula es el nombre que se da a la portada o cubierta de un libro, ¿no? Todo libro se va a caracterizar siempre por su carátula. Gracias a ella podemos identificar muchas cosas de esta obra. Mientras que el libro se define como el conjunto de hojas escritas, ¿no? Eso es un libro. Aquí la relación siempre va a ser de parte a todo. Repito,
parte a todo. Entonces, para terminar, ¿no? Para terminar, en la hiperonimia, la relación, ¿no?, siempre va a ser de género-especie. En la hiponimia, de especie a género. En la cohiponimia, de cogenéricos, o también podemos llamarlo de especie a especie. En la holonimia, de todo a parte, y en la meronimia, de parte a todo. Esto lo vamos a comprender mucho mejor cuando desarrollemos nuestra separata correspondiente a dicho tema en algunas horas, ¿no?, más. Muy bien, mis estimados alumnos, muchas gracias por su atención. Espero que les haya servido de mucho este primer tema teórico y ustedes puedan sacarle provecho al mismo. Quedo agradecido y nos vemos en una próxima clase o vídeo. Hasta luego.